hipotiroidismo, y la manifestación más alta que se tenga va a ser el coma mixedematoso, ¿sí? Entonces, son pacientes crónicos, nuevamente, que va a tener un desencadenante, ¿sí? Que me puede llevar a un estado de estupor, coma, con alteración de la conciencia, insuficiencia respiratoria, a diferencia del otro con hipotermia, ¿no? Entonces, la característica del hipotiroidismo va a ser una disminución de las secreciones de las hormonas tiroideas, tanto T3 como T4, característico de algunas enfermedades autoinmunes, como es la insuficiencia tiroidea en el origen primario, o enfermedades de la hipófisis del hipotálamo, ¿no? Entonces, o el exceso de tratamiento con yodo, ¿sí? Y se ha visto también en estos pacientes con trastornos bipolares en el contexto de carbonato de litio que pueden producir esto, lo mismo que en los pacientes con linfoma o el uso crónico de amiodarona, ¿sí? Entonces, el coma mixedematoso son pocos casos, poco frecuente, no sabemos por qué, porque muchas de las veces no hemos llegado al diagnóstico, ¿no? Entonces son datos muy subestimados en base a la dificultad de la definición o el reconocimiento de la enfermedad que se tiene, ¿no? Entonces la tasa de mortalidad podría llegar hasta un 80% y un 25% en terapia intensiva, bajando un 25% por terapia intensiva. Entonces mucho ayuda el estado invasivo de monitoreo y estabilización hemodinámica en el contexto de aminas, ventilación mecánica, ¿sí? Pero el pronóstico sigue siendo un poco ensombrecido, ¿sí? Entonces, más que todo el diagnóstico, TSH elevada con T3 y 4 normales, que nos hablan de un hipotiroidismo subclínico, ¿sí? O el hecho del aumento de la TSH con valores normales también, con valores de T4 y T3 bajas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las características que va a tener este paciente? ¿Sí? Es una complicación del hipotiroidismo, ¿sí? Con déficit de la estimulación de la glándula hipófisis, que más frecuentemente se dan en el sexo femenino, que nos va a condicionar lo que complica el pronóstico vital, una disfunción orgánica múltiple, ¿sí? Y el deterioro del estado de conciencia. Por eso nos habla de una elevada tasa de mortalidad, ¿sí? Nuevamente, al igual que en la anterior entidad, es una complicación y yo tengo que ver un factor precipitante, ¿sí? Y la mortalidad va a ser en el contexto de un colapso vascular, ¿sí? Entonces, ¿se transforma en una urgencia? Sí, se transforma en una urgencia vital, ¿sí? Por eso, por la disfunción orgánica que va a desencadenar a mi paciente. El origen, lo que le estaba diciendo, muchas de las veces el 40% es por enfermedades autoinmunes, ¿sí? 40% puede ser por destrucción en el contexto de yodo, de litio, una radioterapia, un postquirúrgico, y un 20% diferentes tipos de causas. Podemos estar hablando de un hipotiroidismo primario y un secundario, el primario por afección de la misma glándula tiroides con aumento de la TSH, y un hipotiroidismo secundario con la disminución de la TSH, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la característica clínica que va a tener mi paciente? En fatiga crónica, constipado, intolerancia al frío, el aumento de peso, ¿sí? Entonces, yo voy a tener un paciente con un grado, con algún grado de una encefalopatía metabólica, ¿sí? Entonces, yo tengo que ver ese paciente como un todo. Entonces, por eso hablamos de deterioro de estado de conciencia, diagnóstico diferencial. Tengo que ver hiponatremias, hipoglicemias, estados sépticos, ¿sí? Pero siempre en relación al trastorno normal vamos a hablar del coma mixedematoso, ¿no? Entonces el paciente va a tener un bocio, una bradicardia, hipotermia, alteración del estado de conciencia. Entonces yo tengo que tratar de relacionar la parte de antecedentes, la clínica, el examen físico en los laboratorios, ¿sí? Entonces en los laboratorios que tampoco nos dan una gran respuesta, podemos encontrar una hiponatremia y una hipoglicemia, pero yo tengo que tratar de ver siempre los antecedentes de medicación, una enfermedad tiroidea no tratada, no tratada, sí diagnosticada y no tratada, ¿no? O hacer un diagnóstico en un servicio de emergencias, ¿no? Entonces yo voy a tener normalmente un paciente con patología crónica, pero tengo que ver qué es el desencadenante, cuál es el desencadenante, una intervención quirúrgica, un traumatismo, procesos infecciosos, un evento vascular cerebral, un efecto coronario, una insuficiencia cardíaca, el consumo de medicamentos, una enfermedad pulmonar obstructiva, o el uso de ciertos tipos de fármacos, como hemos visto el litio, la fenitoína, anticomiciales,
barbitúricos o algunos anestésicos que me pueden desencadenar esto, ¿no? Entonces, estas son las manifestaciones clínicas de un hipotiroideo letárgico, hiponatrémico, una insuficiencia respiratoria de tipo hipercápnico, ¿sí? Por eso es que muchos de estos pacientes llegan al requerimiento de ventilación no invasiva o ventilación invasiva, bradicárdico porque hay disminución de los receptores beta, hipoglicémicos porque hay disminución de la gluconeogénesis y son hipotensos en una respuesta adrenal totalmente disminuida, ¿no? Entonces, al tener las manifestaciones clínicas estas, la sobreexageración va a ser el coma mixedematoso, ¿no? Entonces, hablamos de hipotiroidismo y la evolución al coma mixedematoso. Voy a tener niveles de T4 y T3 disminuidos, entonces, a nivel del sistema nervioso central me disminuye la termogénesis, el paciente está con hipotermia, no hay un flujo sanguíneo cerebral adecuado, me altera el estado de conciencia y me llega a lo que es la desencadenante de esto. A nivel respiratorio me disminuye la sensibilidad a la hipercapnia, entonces el paciente no percibe eso, empieza a tener más REO2, empieza con una insuficiencia respiratoria de tipo 2, una narcosis hipercápnica, y eso me genera vasoespasmo y una anoxia cerebral, ¿sí? A nivel cardiovascular me disminuyen los receptores beta, hay una disminución del inotropismo, por ende el gasto cardíaco me disminuye, el volumen sanguíneo me disminuye y la presión arterial, entonces el paciente tiene una característica de un shock. Y a nivel renal me aumenta la permeabilidad vascular, entonces aumenta la retención de agua y me puede generar un edema y una hiponatremia de características dilucionales, ¿no? Entonces son diferentes manifestaciones que en conjunto van a ir a asociarse al coma mixedematoso. Y esa es la característica, ¿no? A nivel cutáneo, piel gruesa, pelo grueso, escaso, una macroglosia, un edema periorditario. Entonces, a diferencia del anterior, que es por un fenómeno inflamatorio, muchas de las manifestaciones oculares es por exceso de mucopolisacáridos y condroitinsulfato en el caso de los tiroideos, ¿sí? A nivel del estado neurológico puede haber convulsiones, depresión, amnesia, marcha táxica, demencia mixedematosa o una demencia, ¿sí? Y a nivel respiratorio puede haber derrame pleural, síndrome ascítico, un edema de Inflotis, depresión respiratoria, telectasias, edema de cuerdas vocales. En el estado electrolítico, retención urinaria, retención de azuados, disminución del filtrado glomerular, aumento de la ADH, una falla renal, paciente en anasarca. A nivel gastrointestinal, una coagulopatía que me puede estar generando una hemorragia digestiva alta, baja, un deterioro de la peristalsis intestinal, por un edema de la capa muscular, una atonía gástrica, vómitos persistentes. A nivel cardiovascular puede haber signos de taponamiento cardíaco por el edema que se puede tener. A nivel del saco pericárdico, deterioro de la contractilidad, riesgo de arritmias, shock, un bajo gasto, ¿sí? A nivel del tegumento, piel quebradiza, una queratodermia palmoplantar, piel fría, sudorosa, y a nivel sanguíneo con disminución del metabolismo basal, una anemia, disminución del metabolismo energético, una hipercolesterolemia. Entonces, si nos damos cuenta de las manifestaciones clínicas que estamos hablando dentro de lo que es el paciente con coma mixedematoso, yo tengo que hacer en la misma diapositiva vamos a tener los diagnósticos diferenciales, ¿no? Convulsiones, tendría que hacer una tomografía de cráneo, un electroencefalograma para hacer un diagnóstico diferencial. Por ejemplo, a nivel del complejo respiratorio, yo tengo que ver que no sea un cor pulmonar, una fibrosis pulmonar, una insuficiencia respiratoria por un shunt. A nivel de la hiponatremia, yo tengo que ver y hacer mis cálculos de hiponatremia real, hipotónica, isotónica, hipertónica, ver si se tiene que reponer, no se tiene que reponer, ¿sí? Si es un SHIHAD, no es un SHIHAD, entonces son los diagnósticos diferenciales que vamos viendo según las manifestaciones clínicas que se tienen, ¿no? Un hilo paralítico, en contexto de una hipocalemia puede ser, una atonía gástrica también por un síndrome pilórico, edema de muscular por un síndrome, una policerositis puede ser, un paciente hepatópata, una insuficiencia cardíaca, una hemorragia digestiva alto-baja por una coagulopatía en contexto de un proceso infeccioso, un síndrome urémico que también puede estar generando, o una enfermedad acidopéptica. En el estado cardiovascular tengo que descartar un infarto agudo de miocardio, tengo que descartar bloqueos auriculoventriculares. Dentro de los bloqueos auriculoventriculares, los que más me interesa descartar es el MOVIS-2 y el bloqueo de tercer grado. Claro, o sea, el MOVIS-1 es un PR que va prolongándose hasta que llega uno que no conduce. Y en el MOVIS-2 es un PR que es constante y uno no conduce, ¿sí? Entonces, los que más complejo traen y que te puede bloquearse es el MOVIS-2.
Entonces hay que tener mucho ojo con el MOBIS 2 y los bloqueos auriculoventriculares por la necesidad de marcapaso que puedan requerir, ¿no? ¿Ya? Entonces, de ahí vamos sacando nuestros propios diagnósticos diferenciales que vamos a tener, ¿no? Entonces, en el diagnóstico laboratorial, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? ¿Sí? Una anemia, una leucocitosis, leucopenia, ¿sí? Y algo más o menos característico, podemos encontrar hiponatremia de características dilucionales, una hipoglicemia, ¿sí? Una injuria muscular, ¿sí? Una hipercapnia, que es lo más frecuente que vamos a tener, ¿sí? Perfil tiroideo, TSH, T3, T4 disminuidos, TSH elevado, ¿sí? Entonces, es inespecífico. Ahora, si nos estamos dando cuenta en el perfil electrolítico que estamos pidiendo en los laboratorios, estamos hablando de hiponatremia y una hipoglicemia. Va de la mano con las glándulas suprarrenales, ¿sí? Entonces, por eso les decía y les ponía el ejemplo hace rato hablando, si el paciente va a tener una acidosis respiratoria. ¿Por qué? Porque el CO2 está aumentado. No nos olvidemos que si el CO2 está aumentado, es CO2 y donde se diluye con el agua. Entonces forma ácido carbónico, HCO3, y por eso se produce acidosis, por eso el pH es disminuido, ¿no? Entonces, cuando se genera cuando tenemos mucha CO2, nosotros no podemos estar diciendo al paciente que respire rápido para que trate de lavar o eliminar ese CO2 que está sobrante, y eso no pues, se puede realizar. Entonces, la indicación de la hipercapnia siempre es ventilación mecánica, no nos olvidemos esa parte. Entonces, por eso la recomendación antes de meter oxígeno a cualquiera, hay que averiguar los antecedentes, porque no puede ser una retención de CO2 por el hecho de poner oxígeno a alto volumen, ¿sí? Entonces, esas son las características de lo que nosotros vamos a tener, una T3, T4 disminuidas y una TSH normal o ligeramente baja. Los diagnósticos diferenciales hemos hablado hace un momento atrás, el shock, la sepsis, enfermedades cerebrovasculares, alteraciones metabólicas, como puede ser la hipoglicemia, un síndrome nefrótico, una anemia, la hipotermia, por otros tipos de causas, ¿sí? Entonces, son varios los diagnósticos diferenciales, incluso con los electrolitos de una hiponatremia, que puede ser en contexto de alteraciones lo mismo, un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que ver, a modo de hacer los diagnósticos diferenciales. Por eso les dije en la anterior clase, yo voy a revisar a mi paciente, voy a hacer mis antecedentes, voy a hacer mi examen físico y en el contexto de eso voy a hacer mis laboratorios. Y con eso voy a llegar a refutar o confirmar mis sospechas diagnósticas, ¿sí? Entonces, ahí voy a seguir haciendo mis diagnósticos diferenciales, ¿no? Entonces, dentro de lo que es el hipotiroidismo en su manifestación, voy a tratar de diferenciar siempre de una insuficiencia adrenal. Entonces tengo que pedirle su ACTH, su cortisol y el perfil tiroideo, y podemos empezar con hidrocortisona, pero si el paciente no está diagnosticado, puedo utilizar dexametasona como hemos hablado en la anterior clase, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en imágenes, ¿no? Puedo encontrar un derrame pericárdico, que es lo que estamos viendo ahí, un corazón bastante agrandado, un índice cardiotorácico aumentado, que si le hacemos la tomografía tenemos un derrame pericárdico bastante importante con zonas de atelectasia pulmonar, ¿no? Y vemos en el ecocardiograma el derrame pericárdico, ¿no? Entonces, dentro de las manifestaciones del electrocardiograma voy a tener un bajo voltaje, un QT prolongado, bradicardia, y es una probabilidad para que mi paciente llegue a producir un bloqueo auriculoventricular de diferente magnitud, ¿sí? Entonces, dentro de las medidas generales que va a tener mi paciente es la estabilización de lo que es y el manejo de una vía aérea, ¿sí? El paciente va a estar hiponatrémico, va a estar hipoperfundido, tengo 2 más hipercápnico, ya tengo 3 causas que me pueden alterar el estado de conciencia, para lo cual tengo que requerir un manejo adecuado instrumental de la vía aérea con una ventilación mecánica. Entonces son pacientes inestables hemodinámicamente que van a requerir un monitoreo cardíaco. La hipotensión voy a hacer con reanimación con líquidos, pero voy a hacer lo que hemos hablado en la anterior clase, ¿no? Una reanimación normotensiva, ¿sí? Entonces, darle el volumen necesario para que haya una perfusión adecuada sin necesidad de sobrecargar al paciente. Parte de lo que es el ATLS y la reanimación en trauma, ¿no? Los vasopresores pueden ser ineficaces hasta que no se empiece el tratamiento hormonal, ¿sí?
Entonces, si hay insuficiencia respiratoria con una hipercapnia, ventilación mecánica. Si voy a tener una hiponatremia, tengo que hacer mis cálculos de hiponatremia, si es hipotónica, hipertónica o isotónica, para ver si voy a hacer un aporte de solución con sodio o voy a hacer una restricción hídrica, porque estamos hablando que es una hiponatremia de características dilucionales, o sea que no está perdiendo sodio, ¿no? Las convulsiones voy a tener que impregnar con anticomiciales tipo fenitoína entre 15 y 20 miligramos kilo peso, ¿sí? No nos olvidemos esto, si hay convulsiones, porque varias veces nos han venido pacientes con estado convulsivo, puede ser en el contexto de eso, cualquier contexto, que lo impregnan con 500 miligramos de fenitoína. Eso no es una impregnación, ¿sí? Si el paciente tiene un promedio de peso de 70 kilogramos, ¿sí?, necesita mínimo 1 gramo a 1,5 gramos para impregnación con anticomicial. Entonces no nos olvidemos que la dosis de impregnación de anticomiciales anticonvulsivantes es de 15 a 20 miligramos kilo peso, ¿sí? Ahora, si el paciente está hipotenso, puede hacerle carga con cristaloides de 30 a 35 mililitros kilo pesos, no me responde, tendré que utilizar vasopresores. Entonces todo depende de la respuesta que vamos a tener. Referente a la hipotermia, mantas térmicas para tratar de mantener un estado térmico adecuado y no haya un hipometabolismo, o las infecciones, hacer los cultivos necesarios y el tratamiento antibiótico empírico para tratar el desencadenante, ¿no? ¿Ya? Entonces la cobertura antibiótica tiene que ser de amplio espectro, la ventilación mecánica por la retención de CO2 y la acidosis respiratoria, ¿sí? La hipotermia, podemos tratar de evitar mayor vasodilatación y colapso vascular, siempre hay que tomar eso en cuenta. El tratamiento de la hipotensión con reposición de volumen, en primer lugar, drogas vasopresores en segundo lugar. Entonces, como hablamos en la anterior clase, no es necesaria de entrada un acceso vascular central. Si se tiene la experiencia y la destreza para colocarlo bien, pero si no, 2 catéteres cortos y gruesos y administración en bolos, ¿sí? El tratamiento, corticoterapia, ¿sí? Hidrocortisona 100 miligramos cada 8 horas durante 3 hasta 7 días, ¿sí? Y el reemplazo de la hormona. Entonces vamos a utilizar T3 o T4 endovenoso. T3 de 10 a 20 microgramos y luego 10 microgramos cada 4 horas. ¿Sí? Hasta que disminuyan los síntomas neuropsiquiátricos, porque este atraviesa la membrana hematoencefálica, no así la T4, ¿no? Y la T4 se utiliza con una dosis de carga de entre 200 y 3 microgramos y una dosis de mantenimiento de 75 a 100 microgramos hasta la estabilización del cuadro, ¿sí? Entonces, el tratamiento del comaximicematoso y de la tormenta tiroidea sigue siendo un tratamiento, un paciente crítico para una unidad de cuidados intensivos, ¿sí? Hasta que se estabilice el cuadro, ¿sí? Entonces, mucho tiene que ver con el nivel de educación, con las complicaciones que se van presentando en este contexto de enfermedades crónicas, ¿no? También tenemos este otro score, ¿sí?, para la enfermedad hipotiroidea, ¿no? En el contexto de disfunción cardiovascular, cambios en el electrocardiograma, hipotensión, síntomas gastrointestinales, que nos orientan a, si nos da un puntaje mayor a de 60, es altamente sugestivo de un coma semixedematoso. Entre 30 y 60 es sugestivo y tengo que hacer otros perfiles laboratoriales, y menos de 25 es improbable que sea un coma mixedematoso, ¿sí? Entonces, nosotros también tenemos que ver el contexto de lo que necesitamos seguir controlando. Si estamos hablando que un paciente está inestable, está séptico, también tengo que seguir haciendo mis pruebas de seguimiento de disfunción orgánica múltiple, mi SOFA o incluso el Apache, ¿sí? Entonces también tenemos que tomar en cuenta estos scores pronósticos. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar a tratar de ver la disfunción orgánica que puede estarse resolviendo o empeorando en nuestro paciente. Si es un paciente crítico, séptico, infectado, tenemos que hacer un SOFA diario. ¿Por qué? Porque tenemos que ver la evolución de la disfunción orgánica que está teniendo mi paciente, ¿sí? Y algo que se ha visto en estos pacientes en coma mixedematoso, que tanto la hipotermia y la hipotensión son factores de peor pronóstico, ¿sí? Entonces, esos son las enfermedades tiroideas, ¿sí? Las dos más grandes es lo que hemos hablado hace un momento atrás, que habla de la tormenta tiroidea y el coma mixedematoso, ¿sí? Ambas son patologías que tienen un desencadenante muy grave por el mismo hecho de que comandan todo el organismo, ¿sí?
Entonces tomamos eso en cuenta, ¿no? Que la tormenta tiroidea va a ser el resultado de la respuesta exagerada a la hormona, y el hipotiroideo es la falta de la misma, ¿no? Entonces, ambas de las dos causas tienen un desencadenante, una repercusión hemodinámica en el contexto del medio interno, ¿sí? Entonces, como se han podido dar cuenta, tanto la tormenta tiroidea y el coma mixedematoso ponen en riesgo la vida por el mismo hecho de compromiso vital que tiene en contexto de disfunción orgánica múltiple que va a llevar a este tipo de pacientes.